por último, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿No ve? También aniversario, ¿qué vamos a hacer? Pastor, vamos a gastar, ¿cuánto? Pollito haremos, pues lechón, pero ¿por qué tenemos que hacer? Pregunten los de Villa Armonía, yo les digo, no, no vamos a tener ese tipo de aniversarios, porque ¿qué nos merecemos nosotros? ¿No? Entonces, es eso, ¿ves? Eh, por ejemplo, lo que Grover dice, ¿no? Elaboran pan antes del 2 de noviembre, porque supuestamente no hay pan. Y es cierto, ¿no? Es cierto lo que dice Grover. El 2 de noviembre, ¡ay, pan hay que hacer, pan hay que hacer! ¿Por qué? Es que no va a haber pan. Pero, pero antes, haces después. ¿Por qué tienes que hacer antes? ¿Por qué justo en esa época? Eh, y es eso, y nos cuesta cortar, porque siempre decimos, pero es que no va a haber pan, pero es que qué cosa vamos a comer, bueno, ya, ni modo, ¿no? Son cosas que nos han arraigado, Día del Padre, Día de la Madre, San Juan, carnavales. En la iglesia antes jugaban igualito carnavales, igualito en las iglesias estaban mojando. Nuestros niños igualito están manejando esos para que botan cositas blancas, ¿no ve? No nos hemos desarraigado todavía del mundo. El Día del Padre, por ejemplo, seguimos nosotros con las salteñas y la Coca-Cola en las iglesias. El Día de la Madre, queremos traer bombos y platillos. Está bien, yo les digo, está bien, ya. Podemos ver el tema, inclusive yo les he dicho ahora, no, ¿por qué tendríamos que festejar Día del Padre, Día de la Madre? O sea, todos los días debía de ser Día de la Madre, Día del Padre. Entonces, ¿qué hagamos? Una campaña a las mujeres, a las mamás, de qué manera evangelizarlas. ¿Por qué tendríamos que hacer aniversario? Por eso yo he prohibido en la iglesia, o mientras yo esté, obviamente, yo no voy a decir lo que otro pastor crea, pero aniversario de jóvenes, de señoras, de señoritas, de caballeros, de niños, de pandero, de ministerio de alabanza, ministerio de, no sé, aniversario, aniversario, aniversario. ¿Qué nos merecemos? Pastor, una consultita. En sí, pastor, es todas estas costumbres, como lo llamamos, en un ministerio o en una iglesia en sí, ¿es pecado, pastor, así digamos? Porque estas costumbres a nivel nacional, yo más o menos veo aquí, pero yo creo que a nivel En mundial todo debe lugar, ser así, en pastor. todos lugares, claro, en Sí. todos lugares así. En Mm. algunas iglesias ortodoxas se le dice porque no dejan de no, siempre están arraigados a lo más radical, ¿no? Por eso es ortodoxo, a lo que dice la palabra, ¿no? Ellos, por ejemplo, no utilizan ni el anillo, no hacen fiestas de matrimonio. ¿Por qué? Porque eso es pecado, dice, del mundo es. Pues que inclusive algunos de nosotros no hemos bailado ni el vals en nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque nuestros padres dicen, pecado, ¿cómo vas a bailar el vals, hijo? Ya, no vamos a bailar el vals. ¿Por qué? Porque es pecado. ¿Por qué? Porque es del mundo. Romanos 12 dice, no hagas lo que el mundo hace. Romanos 12. No te iguales, no te compares. No te compares, no hagas lo mismo que el mundo hace, dice Romanos 12. Entonces, pocos vamos a ser los que vamos a ir contra eso, pero hay que ir. Ahora, ustedes que están avanzando, profetas, han visto, hay que hablar, no importa, no importa si te odian, hay que hablar. Ya depende de ellos si te hacen caso. ¿No? Entonces, no nos va a Entonces, salir mucho del tema, pero dime, Fernando. pastor, una costumbre también que, bueno, tal vez hasta en las familias hacemos, digamos, o hemos hecho, es esto de apagar las velas, las velitas, ¿no? En los cumpleaños, en los aniversarios, y tal vez un poquito desconociendo lo que es el origen de ese acto, digamos, ¿no? Entonces, tal vez es algo inocente también, digamos, vamos a decir así, por tal vez la ignorancia, digamos, de conocer esa historia en las iglesias o en las familias cristianas mismos realizan, ¿no? Es una de las costumbres, ¿no? También. Sí, sí. Inocencia, ignorancia. Oseas, ahora estamos leyendo, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, Oseas 4.
porque Pero no, pastor, una consultita más. Hace rato le decía, ¿no ven? Todas esas pequeñas y vanas costumbres que tenemos en algunas iglesias, pastor. En mi iglesia sí hay algunas costumbres que sí están acostumbradas, pero pastor, ¿es pecado? Esa era mi pregunta central. ¿Es ya, pecado? no es pecado, o sea, no podemos llamarlo pecado, pero no nos edifica, hermano. Eso hace que nuestro cuerpo sea siempre liberal. Si antes, como dice nuestro hermano Fernando, si antes apagábamos una vela, después vamos a querer apagar dos velas. Si antes permitíamos a los hermanos que se muevan, ya no importa, ya nos moveremos, ya está bien, vamos a movernos, ¿no? Ahora ya queremos danzar en media iglesia. Es más, ahora ya queremos subirnos al altar y saltar, diciendo con el pretexto, con el pretexto que David también danzaba. Entonces, se dan de cuenta, si permitimos algo, todo lo magnifica y Satanás es así. Entonces, no podemos decir, no, pecado es, pero dice la Biblia, Romanos 12, ¿alguien puede leer Romanos 12? Y empezamos después, nos vamos a volver nuevamente al contexto. Yo ya he encontrado. Romanos 12 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice. Dos, no os conformen a este mundo. Ahora busquen en el NBI o en la Biblia, en nuestro lenguaje, porque aquí dice, no os conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, no sé si han buscado en el NBI, ¿qué dice? O en el NBI o en Dios habla hoy, no sé. ¿Nadie? Hola. Amén, pastor. A ver, por favor. Amén. En Romanos 2, la traducción NBI, dice el 1, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Dan de cuenta. No se amolden. No hagan igualito, dice, ¿no? No hagan igualito, no se amolden. Pero nos gusta, pues. Y el pueblo de Israel, volviendo a lo que estábamos nosotros hablando, estaba amoldado a eso. Por eso que constantemente pecaban. Si bien hasta Moisés les ha dado toda la enseñanza, todo bien, han empezado bonito, ¿no? Pero siempre su corazón, el pecado natural, les llamaba, les impulsaba a hacer algo malo. A nosotros igual nos impulsa. Entonces, Oseas, ¿no? Ahora entramos al contexto nuevamente. Oseas está hablando del reino del norte. Y el reino del norte, los decía, Jeroboam les ha construido un becerro de oro grande. Les ha dicho, ¿para qué van a ir al sur? Porque en su cabeza decía, me van a dejar, ¿no? Entonces, no, pues, como que pensaba eso, úchala, él se les ha construido un becerro. Y la gente ha dicho, sí, lejos es Jerusalén, nos quedaremos nomás aquí. Aparte, ¿no? Podemos hacer esto. Y han empezado a hacer. Por eso es que empieza Dios a mandar profetas. Empieza a mandar profetas, ¿no? Entonces, Oseas, ¿qué habla? Ahora, Isaías empieza a predicar, ¿no? Jeremías, profeta llorón, igual llorando, ya no sabía cómo hacer, lloraba, se apateaba, por favor, cambien.
tampoco hacen caso. A Ezequiel le dice, Ezequiel, vamos a hacer ahora diferente, te vas a echar, vas a hacerlo mostrando, ¿no ve? Entonces, y empieza a mostrar. Ezequiel se echa, por eso es que se te vas a echar de costado, vas a hacer esto, te vas a cortar tu cabello, lo vas a dividir en tres, y todos, ¿y ahora qué estás haciendo? ¿Y ahora qué significa? Eso significa esto, ¿no ve? Ah, ya. Entonces, muestra esa situación. Ahora aquí, a Oseas utiliza otro método. Dios le dice, te vas a casar con una mujer adúltera. Y todos le preguntan, ¿qué te pasa, Oseas? ¿Cómo te vas a casar? ¿Qué haríamos si nosotros mañana Grover se va a casar y sabemos que es una mujer que estaba en la prostitución? ¿No? Todos, tal vez hasta yo le voy a decir, oye, Grover, lo estás pensando bien, hermano, ya yo sé que la amas, no sé dónde la habrás conocido, pero sería ideal que pienses, tal vez. ¿Por qué? Porque más adelante te va a tu conciencia, qué cosa habrá hecho Pastor, esta señora, ¿no? disculpe, Entonces, antes que avance, Pastor, antes que dime, siga avanzando, por favor, quisiera que me aclare una duda. Justamente hace rato estuvimos hablando de los dos reinos, ¿no? ¿ya? ¿Había alguna diferencia entre el reino del sur y el reino del norte, Pastor? ¿O qué Los reyes, diferencias había entre el reino y el sur? ya, primero, los reyes, ¿no? Que eran diferentes. Las diferencias después en cuanto a su pecado ha sido diferente. El reino del norte se ha dividido más rápido o sea, ha sido dispersado más antes que el sur. Al reino del norte Dios ha hecho que los ataque primero los asirios. Los han atacado y los han llevado, pero nada sería eso, los han dispersado. A ver, pregunta para que aumenten sus notas de examen. ¿De dónde entonces vienen los samaritanos? A ver, ¿quién me responde rápido hasta contar tres? Uno, dos, Samaria, pastor. de Samaria. y ya, pero no es todavía la respuesta. No es la Los res- samaritanos, pastor, pueden ser la mezcla de las dos, se puede decir de la mezcla de las dos razas o de las dos sociedades, pastor. Exacto, ¿no? O sea, está bien, Samaria de los samaritanos, ¿no? Es fácil, pero en realidad, hermanos, a los samaritanos se les decía samaritano por la mezcla, les he explicado en algún momento, esa mezcla que había entre judíos y toda la dispersión que han tenido, porque los han llevado a diferentes lugares, nuevamente, poniéndonos en el contexto de ahora, a los paseños nos han llevado a Beni, Pando, Santa Cruz, Oruro, mezclados. Y si quieren países, a Chile, Argentina, Brasil, Perú. Y los peruanos van a venir, paseños hablando de peruanos con P van a venir. Los brasileros van a venir hablando con Yoyo Bonito, ¿no? Y los argentinos, yo soy gaucho, entonces van a cambiar. Y los chilenos van a hablar más rapidito, vamos a hablar bonito, ¿no? Entonces, así se han vuelto los del pueblo del norte, los han dispersado y se han vuelto, y ha desaparecido. ¿Por qué? Por eso se llamaba, en Juan capítulo 4 dice, los samaritanos y los judíos no se hablan, le dice, por esa misma cosa, ¿ya? Después, muchas diferencias en cuanto a su pecado ha sido nada más eso, Carlos, por sus pecados que había, por la diferencia del reino, por el amor que Dios tuvo a Roboam y a Jeroboam, que Dios le había dicho que le va a dar los 10 reinos. Después, esas diferencias en cuanto a región, que eran 10 tribus, la otra se ha quedado con 2. En Joel le llama Efraín. ¿Por qué? Porque obviamente es la tribu más grande que dominaba toda esta situación. ¿Ves? Bien, seguiremos entonces. Ahora, nosotros aquí tenemos un pequeño bosquejo donde dice la esposa infiel, el capítulo 1.1, capítulo 2, amor de Dios
al pueblo infiel. Capítulo 4, Jehová e Israel. 5, apostasía de Israel. 5:15, insinceridad y rebelión. 8, idolatría. 9, castigo por la infidelidad. 11, Dios se compadece. Y 14, súplica. En los primeros 2 capítulos habla de fidelidad e infidelidad, y adulterando fidelidad de Dios, ¿no? Eso vemos en estos capítulos, ¿ya? Seguiremos entonces, vamos a seguir, si no, nunca vamos a terminar. Bueno, o sea, significa libertadores, se los había dicho. Se ha vuelto loco un ratito, espérenme, por favor. Ay, cierto, mi Biblia estaba aquí. Perdón, mi Biblia lo he puesto y se ha empezado a... Perdón. Ya. Entonces, estábamos con este tema. Ya, seguiremos. Entonces aquí vemos la cronología de los reyes y profetas de Israel, que un principio, inclusive esto hemos puesto en la introducción, ¿no ve? Reinados, reyes de Israel, reinados del norte, profetas de Israel, reino del norte, reyes de Judá, reino del sur, profetas de Judá, reino del sur. Y aquí están todos. Y ahorita lo que estamos hablando es Amós, ¿no? De Oseas. Entonces aquí estamos, ¿no ve? En los pueblos del norte, ¿no? Estamos hablando de Oseas. ¿Ya? Entonces aquí vemos a Oseas, ¿no? ¿En qué años? Entre el 750 más o menos, ¿no? Al 700. Ustedes saben que esto va bajando. Ahora, nosotros vamos a ver aquí la relación. Nosotros vamos a ver la relación en que está. ¿Dónde está? A ver. Ya. Aquí vamos a ver la relación entre Oseas estaba en la época de Miqueas también, Isaías, ¿no? A finales de Amós, ¿no? A finales de Amós, después de Jonás. También en el reino del norte estaban llamados Elías y Eliseo. Entonces, vamos a ver que los dos han estado profetizando, han estado hablando, tanto Elías como Eliseo, en el reino del norte, y no así en el reino del sur. Si vamos a ver, Joel también ha estado mucho más antes de Oseas y mucho más antes que Isaías y Miqueas. Entonces, esto nos muestra que Joel ha hablado antes si ustedes miran, antes de lo que es antes que los lleven de exilio y después del exilio. Si ustedes fijan aquí en el cuadrito, ¿no? Para eso he puesto esto. Viene, ¿no? Aquí está, ¿no ve? Aquí está Joel y aquí está Joel. Entonces, ahorita está hablando, Joel va a hablar también en esto, pero ahorita nos vamos a abocar a lo que es Oseas. Aquí está Oseas. Oseas juntamente entonces con Isaías. Mientras Isaías estaba hablando en el reino del sur, Oseas estaba hablando en el reino del norte, ¿no? Miqueas estaba hablando en el reino del sur, Oseas estaba hablando en el reino del norte. Y ya Jonás había también hablado, y mucho más antes, Elías y Eliseo. Y antes de Oseas estaba Amós, ¿no? Entonces, todo esto ha sido corto. ¿Por qué? Porque aquí ya los han llevado al exilio, hermanos. Miren, todavía ellos, los profetas del reino del sur, seguían todavía hasta que los llevan a esta altura, ¿no?
caída de Israel del sur, ¿no? Aquí caída de Israel del norte. Entonces, por eso es que para ellos ha sido corto. Sigamos. Entonces, la cronología de los reyes de Israel, soporte bíblico. En Primeras Reyes hablas desde Jeroboam, Nabab. Sería ideal, hermanos, que lean también la Biblia. Si no van a leer la Biblia, va a ser complicado, va a ser difícil, hermanos, ¿no? Porque no están leyendo la Biblia muchas veces. Y eso hace que nosotros, cuando predicamos, no estamos hablando con certeza. Entonces, aquí, por ejemplo, en Primeras Reyes habla de Jeroboam 2, habla de Nabab, Basa, Elá, Simri, Omri, Acab, ¿no? Joram, Jehú, Jocás, primero está aquí Jeroboam 1 y Jeroboam 2, Joás, Zacarías, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros estamos viendo de Peca, etcétera, y todo eso habla en los libros de Reyes, Primeras Reyes, Segunda Reyes, hasta el capítulo 15, ¿ya? Bien, Oseas significa entonces libertador, ayudador, salvación. Oseas tenía un corazón tierno, dice, fue llamado el profeta llorón de Israel, del norte, ¿no? Así como Jeremías ha sido llamado del sur, así también era llamado, dice, el llorón, ¿no? Jeremías era el llorón de Judá, el otro era de Samaria, si se quiere llamar así. También fue contemporáneo de Isaías, Miqueas en Judá y de Amós en Israel. Gersel significa sembrado, sembrando o esparcido, luego cambiado a reunido en capítulo 1:11 y capítulo 2:23. Se prefiere a la profecía del nacimiento del hijo de Oseas llamado Gersel como un símbolo del castigo de Dios a la casa de Jehú por el derramamiento de sangre en Gersel, Segunda Reyes 9. Los Ruama, que significa sin piedad, luego cambiado a tendré misericordia. Y 3, lo a mí, que significa no sois mi pueblo, luego cambiado a mi pueblo, ¿no? Entonces, los tres hijos que ha sido, dice, los hijos del adulterio, ¿no? Los hijos de la prostitución. ¿Por qué? Porque no nos dice exactamente que Oseas ha sido prostituta antes del matrimonio o en el matrimonio. Oseas obedece a Dios casándose con una prostituta, pero luego del nacimiento de los tres hijos, ella lo deja, vuelve a prostituirse. Finalmente se hunde tanto de sus amantes, ¿no? Que la rechazan, y esta por ser vendida en el mercado de los esclavos. Estaba en el capítulo 3. O sea, recibe la instrucción de ir y comprarla de nuevo y tenerla con él por muchos días a solas, cortejarla, recibirla con su esposo de nuevo. Esto simboliza a Israel en los últimos días sin rey y como luego sería cortejada para volver a Dios, ¿no? Entonces, lo mismo dice que le va a pasar a Israel. Por eso es que el matrimonio simboliza entre el pueblo de Israel y Dios. Nosotros, hermanos, de la misma manera, por eso nos llaman el pueblo de Israel espiritual, porque igualito somos la esposa de Cristo que un día va a venir y nos va a llevar, ¿no? Por eso es que las bodas de Canaán. Contexto histórico, Oseas comenzó su ministerio a Israel, también llamado Efraín, de acuerdo a su tribu más grande, durante los días finales de Jeroboam II, bajo cuya guía Israel estaba disfrutando tanto de paz política y prosperidad material, como también de corrupción moral y bancarrota espiritual, después de la muerte de Jeroboam II en el 753, ¿no? La anarquía prevaleció en Israel, declinó rápidamente hasta su derrocamiento por parte de Asiria. 20 años más tarde, cuando 4 de los 6 reyes de Israel fueron asesinados por sus sucesores, profetizando durante los días que rodeaban a la caída de Samaria. Si ustedes leen el libro de los reyes, van a ver que han sido asesinados Salum a Zacarías, de Mahem a Salum, de Pecaía a Manahem y de Peca a Pecaía, ¿no? Entonces, ahí estoy poniendo, de Jeroboam, reino de gran prosperidad, comienza con Oseas. Zacarías, reinó 6 meses, fue muerto por Salum. Salum reinó 1 mes, fue muerto por Manahem. Manahem, indeciblemente cruel, títere de Asiria.
Peca, fue muerto por Peca, ¿no? Pecaía. Y así, muerto por Oseas, cautiverio en Galilea, 740. Y Oseas, 730 al 721, caída de Samaria, fin del reino, ¿no? Entonces, eso ha pasado en todo esto, hermanos. Y sería ideal, por eso es que les he puesto aquí en esta parte sería ideal que lean Reyes, para que vean que se está cumpliendo todo lo que nosotros estamos hablando. Y si me van a decir, pero pastor, ¿dónde? ¿En qué libro dice? Aquí está, en Primeras Reyes. Jeroboam 1, capítulo 12, versículo 20. De Nadab, Primeras Reyes, capítulo 14. Después habla del 15, ¿no? Yo quisiera que, por favor, perdón, ya lean esta noche todo para que nosotros podamos entender, puedan entender la historia de Israel, ¿no? Situación política, social, económica y espiritual. Este caos social, político y económico llevó también a la degradación moral y religiosa a la que Oseas alude en forma permanente. La piedad de Israel se desvía de la verdad, llegando a adorar a un becerro de oro en lugar del Señor de Yahvé. Ahora les he explicado por qué el becerro de oro, ¿verdad? Los vicios que se apoyaban en la prosperidad económica de los años previos ante la tribulación presente. El profeta echa en cara a Israel su impiedad pasada. O sea, les dice, ustedes están equivocados, ¿no? Si Dios nos ha traído de Egipto, nuestros antepasados, siempre, Pablo incluso cuando predica habla de los antepasados, ¿no? Cuando dice, ¿se acuerdan de Moisés ha sacado, ¿no? Pablo cuando predica en todas sus predicaciones en el libro de los Hechos, ¿no? Vemos exactamente, siempre habla de lo que fue, de lo que Dios hizo por ese pueblo. ¿Para qué? Para que se acuerden. O sea, lo mismo está diciéndoles, ¿no? O sea, vio el deterioro político y la decadencia moral de cada área de la vida de Israel. La degradación estaba a la orden del día, el pecado dominaba la vida social y espiritual del pueblo, aunque estaban siendo atacados por Asiria, la corrupción interna de la sociedad de Israel era mayor peligro que cualquier enemigo externo. Si quiero poner un ejemplo, pondríamos Bolivia. Estamos en decadencia, nuestra economía está baja, todo, pero aún así hay corrupción. Aún así vayan a un ministerio y por querer entrar a trabajar les van a pedir dinero. No, entonces, estamos en eso. La degradación social se ha hecho en Israel y va a cumplirse también en esto que es en la época de gracia, cuando está la iglesia, el Israel espiritual. Y de la misma manera el entorno, la sociedad se ha degradado, todos los días se degrada. Aunque estamos siempre con una sombra de guerra, aunque estamos con una sombra de que está atacándonos un gran sismo, un gran terremoto, que viene una nave, que viene, seguimos. Ustedes hablen mañana a cualquiera de la gente donde les diga, está atacándonos, ya les van a decir, hay que orar, ya, pero no hacen caso. Costumbres. Los profetas Ezequiel y Oseas hacen mención a la exportación de aceites a otras tierras, Ezequiel 27:17 y Oseas 12:1. A ver, ¿quién lee Oseas 12:1, por favor? Amén, pastor. ¿Ya? Oseas 12:1 dice, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Amén, pastor. Ah, ¿lo ve? Entonces, eran productores de aceite y en vez de hacer cosas que Dios les dice, no, han hecho alianzas malas. Por eso es que Dios dice, ¿no? La exportación de aceites a otras tierras. O sea, era ya el colmo. Es como hoy día, ¿no? También están el contrabando, por ejemplo. Entonces, les digo, todo lo que se habla en los profetas está sucediendo también hoy en día en nuestras vidas. O sea, se hace mención al horno encendido por el hornero, o sea, 7:4. Esto indica que algunas personas traen su pan al hornero para que que los cosa. La ciudad de Jerusalén tenía su calle de los panaderos en tiempos de Jeremías, ¿no? Para el occidental, el olivo con su insípido color grisáceo de su follaje no parece ser un árbol especialmente hermoso,
pero los orientales ven en él mucho encanto. El profeta Oseas dice, y será su gloria como la del olivo, ¿no? Entonces, ellos tenían ciertas costumbres que Oseas utiliza eso. Si leemos Oseas 14:6, dice, vamos hasta 14:6, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano, ¿no? Entonces utiliza ese tipo de ejemplos. ¿Para qué? Para que lo que la gente está acostumbrado, son sus costumbres. La chimenea se usaba para conducir hacia afuera el humo de los fogones. Las referencias del profeta Oseas, esto dice también, como el humo de la chimenea sale, así sale su pecado, dice, ¿no? Oseas 13. Oseas 13:3. Vamos a leer Oseas 13:3. Estarán con sus Biblias, hermanos. Dice, por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo de la tempestad arrojada y como el humo que sale de las chimeneas. Así va a ser la destrucción, dice, de Efraín. ¿No? Eso les decía hace rato, no es Joel, sino Efraín. Oseas habla de Efraín, pero no es en realidad de una sola tribu, sino está hablando de todo lo que es los pueblos del norte. ¿Por qué habla Efraín? Porque era la tribu más grande y la que generalmente asolaba, ¿no? Es como nosotros hoy día, por ejemplo, si queremos, si queremos referirnos a alguien, por ejemplo, de la familia, no sé, Condori, ¿no? Los hermanos, los Condorí decimos, ¿no ve? ¿Por qué? Porque es la familia más grande, de verdad. Entonces, por ejemplo, antes en el Tejar se conocía a los Peñas nomás. ¿Dónde están los Peñas? Porque iban varios hermanos del Tejar, pero no iban Peñas. ¿Dónde están los Peñas? ¿Por qué? Porque era una familia grande, dan de cuenta. Entonces, más o menos es así. Y en Efraín es lo mismo. Por eso es que Oseas habla de eso, ¿no? Con el bienestar conseguido a tiempo de Jeroboam II, las costumbres se relajaron y el culto sistemático de Yahvé sufrió profundas infiltraciones idolátricas, con lo que surgió una religión sincretista contra la que luchó denodadamente al profeta. El culto oficial del Estado se encontraba en la adoración del becerro de oro. O sea, han cambiado el sistema. En vez de adorar a Dios en Jerusalén, estaban adorando al becerro de oro, lo que les había explicado en principio. Representación sensible de Yahvé, lo que era un primer paso para la idolatría a la que era tan propenso el pueblo hebreo, ¿no? En la estructura del estilo del libro de Oseas 1, matrimonio de Oseas de 1, 2 y 3 hasta el versículo 5, matrimonio de Oseas del 4, 1 hasta el 11, los pecados de Israel, del 12 al 14, la infidelidad de Israel. Es lo que habla, ¿no? Matrimonio simbólico y mensaje de fidelidad. La infidelidad de Israel, representado por Gomer, así como Gomer es infiel, a Oseas, Israel ha sido infiel a Dios, yendo tras otros dioses, ¿no? Mi pueblo consulta a su ídolo de madera, dice, porque el espíritu de fornicación los hizo errar y dejar a su Dios para fornicar, ¿no? Oseas 4, por eso dicen, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Mi pueblo, en vez de consultarme, le duele a Dios. Hermanos, ¿por qué ha puesto en matrimonio? Porque a nosotros nos dolería o nos dolería que nuestra esposa ame a otro. Cuando nosotros le damos a nuestros hijos, tanto nos sacrificamos por ellos para darles un pan, un plato de comida. Los pegan, no los quieren. Igualito es, y duele, pues como padre uno dice, pucha, tanto les he dado a mis hijos, ¿para qué? Para que te digan que, no, mucho molesta ese viejo, no, nada que ver, que lo botaremos de su casa. Hoy día vemos todos los días en la TV que los hijos golpean a sus padres. ¿Por qué? Porque se cansan de ellos. Por eso dice, y Dios igualito, ¿no? Mi pueblo consulta a ídolos de madera. Les voy a leer 4:2. A ver, ¿quién lee 4:12, por favor?
Si digo quién lee, no van a leer, no, Amén, no le amén, a ver, pastor. ya, fuerte. 4:12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Ahora, fornicar está diciendo, ¿no? Como está en un matrimonio, le está enseñando, así igualito me han dejado, dice, ¿no? Y en el 6:6, por eso 4:6 es el emblema de todo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, le dice, ¿no? Entonces, eso habla al pueblo de Israel, ¿no? Al pueblo del norte está hablando, ¿no? Tú has abandonado, dice, yo también te voy a abandonar, dice en el 6:6. El amor constante de Dios, Dios no abandona a su pueblo, sino que busca restaurar la relación mostrando un amor fiel y persistente. Por tanto, he aquí que yo lo atraeré y le llevaré al desierto y hablaré a su corazón, dice, ¿no? 14. 3, restauración del pacto. A pesar de la traición, Dios promete restaurar la relación con Israel y volver a llamarla su pueblo. En el Oseas 2:19 dice, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en pecado es, ¿no? Déjale nomás, no, déjale nomás, se van a enojar, se van a ir de la iglesia. Yo mismo hago eso. ¿Por qué? Porque, no, pastor, no, me voy a ir, me han lastimado. Entonces, por eso llegamos a ser apostasía, apóstatas, porque no decimos lo correcto, no decimos la verdad. Le duela a quien le duela. Dios reitera su protección, dice, Efraín es herido, su juicio viene porque quiso andar en pos de mandamientos humanos, o sea, 5:11. Hay de ellos, dice, porque se apartaron de mí, por tanto, como león los devoraré. Y Oseas 3:7-8 dice, Dios ya no los protegerá como antes, permitirá que sufran las consecuencias de sus decisiones. Entonces, hemos visto eso y el rechazo del conocimiento trae destrucción. En Oseas 4:6, por tanto, se han olvidado del sacerdocio, yo me olvidaré de tus hijos también, ¿no? Fue destruido por falta de conocimiento, lo que hemos leído justamente en Oseas 4:6. El abandono de la verdad y el conocimiento de Dios lleva a la destrucción total, incluso general. Las iglesias, ¿por qué se dividen? ¿Por qué se dividen las iglesias? Porque les falta conocimiento. ¿Por qué quieren irse de la iglesia? Porque nos falta conocimiento. ¿Por qué queremos siempre mirar, renunciar, ¿no? Los pastores siempre quieren renunciar, porque nos falta conocimiento.
Del Oseas Dios 2:19, te desposaré conmigo para siempre, ¿no? Está hablando eso en el 3:5, en los últimos días Israel se volverá a Dios y lo buscará a él y a David, su rey. Esto dice que David es su cuerpo resucitado, reinará sobre Israel en el milenio, en Ezequiel 34, 23, 34, ¿no? 24. En el 4:6, mi pueblo se destruido por falta de conocimiento, entendimiento, habilidad, sabiduría, discernimiento. Lo que nosotros generalmente no hacemos tampoco eso, ¿no? 5:7, contra Jehová prevaricaron, rompieron pacto, contrato. Eso es la prevaricación. Han roto el pacto, ¿no? El pueblo de Israel tenía un pacto con Moisés. Han roto ese pacto. Ya no hay ese pacto, ya no hay ese contrato. Por eso es el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, porque el antiguo estaba ya prevaricado, estaba arruinado, estaba roto. En el 6:1-2 dice, venid y volvamos a Jehová, nos dará vida después de 2 días, nos levantará al tercer día y viviremos delante de él. Esta es una predicción del Antiguo Testamento de la resurrección de los muertos que confiaron en Jesús. Cada día es como 1000 años en la presencia de Dios, en 2 Pedro 3:8, y aproximadamente 2000 años después de la muerte y la resurrección de Jesús, sus santos que han muerto experimentarán una resurrección física. Capítulo 6:6, Dios desea misericordia más que sacrificio y conocimiento de Dios, más que holocausto. A ver, Oseas 6:6, vamos a leer, por favor. ¿Qué dice Oseas 6:6? Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Mas ellos, cual Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí, dice, ¿no? No, yo no quiero, dice, misericordia más sacrificio y conocimiento. Yo no quiero, dice, un culto normal. Eso nos dice a nosotros también. Yo no quiero cada vez un culto. Cada vez lo mismo. Habla ¿no? En el 6 dice, Dios desea misericordia más que sacrificio. Misericordia, cambio de actitud, conocimiento de Dios, que nosotros conozcamos a Dios, conozcamos a Jesús, ¿no? Jesús habla de este versículo cuando los fariseos injustamente condenaban a los pecadores y recolectores de impuestos. Y él les habla, justamente eso habla, ¿no? 8:4, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, mas yo no los supe. Esto no significa que Dios no tenía conocimiento de estos hechos, sino que no estaba de acuerdo con ellos. En otras palabras, no todos los gobernantes son nombrados por Dios. Los gobernantes malvados no tienen que ser obedecidos. Dice, esto alguna vez me ha llamado la atención en esto, ¿no? Porque en Oseas 8:4, cuando yo estaba leyendo alguna vez, decía, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Por eso es que hay dos tipos de pastor, los llamados y los nombrados. Y nosotros muchas veces, ahora, no sé, yo siempre les he dicho, no sé, podemos estar equivocados en nuestra institución de hacer como en el mundo hacen, ¿no ve? Las boletas, votamos por el pastor. Antes, estaba tal vez bonito. En 1970, en 1980, cuando nos reunimos, orábamos. Y no había esto de los hermanos que iban a visitar. Hoy día ya se ha tergiversado eso. Ahora ya hay hermanos que van de casa en casa a decir, no vamos a votar por este pastor, vamos a votar por este. ¿Ya por qué? No, es que este va a venir y va a hacer esto, ya no va a decir, ya no va a querer cumpleaños, aniversarios, ya no va a querer, va a cerrar el ministerio de danza. Ay, entonces no, ya, listo. O no nos va a apoyar a los jóvenes, no nos van a apoyar esto, allá. Malo es. Yo he puesto, dice Dios. Yo he puesto. Entonces, eso también, nosotros para eso estamos estudiando, para que tengamos en cuenta. Ellos sembraron vientos y cosecharon torbellinos, dice. Como la fruta temprana, en el 9:10 dice, como la fruta temprana, la higuera vi a sus padres. La higuera es símbolo de Israel. En el 11:1-12 muestra el amor indefectible de Dios por Israel, también conocido como Efraín. El versículo 1 es una profecía que Dios llama a Jesús de Egipto, donde fue llevado para
escapar de las manos de Herodes el Grande, quien mató a los niños de Belén menores de 2 años. ¿Se acuerdan, verdad? 14.2b, debemos presentar un fruto de nuestros labios, nuestras palabras en arrepentimiento por nuestros pecados. El 14b, a ver, ¿qué dice 14.2? Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová, decirle, quita toda iniquidad y acepte el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios, labios que confiesan tu nombre, dice, labios que hablan la verdad, no mentiras. 14.9, porque los caminos de Jehová son perfectos y los justos andarán en ellos. Esto desmiente lo que algunos dicen que no pueden caminar en los caminos del Señor porque son muy difíciles. Dios demanda que caminemos sus caminos de esta manera. Podemos ser más como Él. Y así terminamos la conclusión. El libro de Oseas concluye con una mezcla de juicio y de esperanza para Israel a pesar de la idolatría y la infidelidad del pueblo. Dios promete restaurar su relación con ellos y mostrarles su amor y misericordia en el libro. El libro enfatiza la importancia del arrepentimiento y la búsqueda de Dios para experimentar su perdón, esperanza y restauración. Esa sería la conclusión de Oseas, mis hermanos. Bien. Nos daremos 10 minutos, es 8:30, y vamos a empezar después con Joel. Joel es más chiquito, tiene 3 versículos, lo vamos a hacer tal vez en los 15 minutos y después entramos eh, al siguiente profeta, ¿no? Joel, Amós, ¿ya? Amós vamos a entrar, ¿ya? Entonces, una pausa de 10 minutos, por favor, no se pierdan, no se vayan, cuidado que salgan de su casa.
Bien, hermanos, comenzaremos. ¿Están ahí? Amén, pastor. Amén, pastor. Amén, pastor. Qué bien, qué bien. ¿Los demás dónde están? Grover, Juan Gonzalo. Amén, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Estamos acá, pastor. Ya, hermana María, hermana Doris. ¿Dónde están? ¿Ves? Hermana Doris irá a comer, a cenar. Hermana Celia. Pastor, yo he entrado un poquito atrasado, va a disculpar, pastor. Ya, eso, ahorita vamos a arreglar. Al final me hacen recuerdo para que les ponga que se llame la lista, porque varios no habían de un principio. Ya, hermana Gracias, Benedicta. pastor. Amén, pastor, estoy estoy aquí. Ya, hermana Felipe está bien. Ya no está la hermana Doris. No está la hermana María Elena, Miriam Rocío Hinojosa. Amén, pastor. Muy bien. Bien, me imagino que los demás ya van a entrar. Empezamos con el profeta Joel. ¿Ya? Vamos a empezar con el profeta Joel. Bien. Profeta Joel, su nombre significa Yahvé el Señor. Profeta, momentos históricos. Joel enseña sobre el poder de las oraciones combinadas y el ayuno del pueblo de Dios. Es un tiempo de gran dificultad en la historia de Israel, dice. Quien lo escribió, la autoría del libro se le atribuye al profeta Joel. ¿Quién fue Joel? Hay poca información sobre el profeta Joel. La información más precisa es solo el nombre de su padre, ¿no? Petuel. Resumen del libro, la plaga de las langostas, Joel 1, exhortación al arrepentimiento, Joel 2, y retirada de la sentencia y concesión de bendiciones, Joel 3. Solo tiene 3 capítulos, el libro contiene varias profecías sobre el día del Señor. Los avisos, la plaga de langosta y la terrible sequía eran advertencia de que el pueblo necesitaba arrepentirse y volver a Dios. El cortado, la migración, la devoración y el distribuidor. Me estoy comiendo la lengua. Bien, aquí también tenemos un resumen, ¿no? Autor, tradicionalmente atribuido a Joel. La Biblia no ofrece detalles adicionales sobre el más allá de lo mencionado en el libro. Joel fue un profeta en Judá. Temas principales, el día del Señor se refiere tanto a la calamidad representada por la plaga de langostas, como el juicio final que vendrá sobre toda la humanidad. Es un día de juicio para los pecadores y de salvación para los justos. Arrepentimiento y restauración. Si el pueblo se arrepiente, sinceramente, Dios promete restaurar las bendiciones perdidas y protegerlos en el futuro. El derramamiento del Espíritu Santo. Joel profetiza un futuro derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda carne, una promesa que es citada en el Nuevo Testamento en el día del Pentecostés. Destrucción y restauración de la tierra. Se destaca tanto la destrucción que ocurre debido al pecado y la desobediencia como la futura restauración de la tierra bajo la bendición de Dios. El contexto, el libro de Joel no especifica una fecha exacta de composición, pero muchos eruditos creen que fue escrito, dice, después de que los israelíes regresaron del exilio en Babilonia, posiblemente alrededor del siglo V antes de Cristo. Joel en hebreo significa Yahvé es Dios. Joel, profetas menores, profético. Joel describe una plaga devastadora de langostas que asola la tierra como castigo por los pecados del pueblo. Joel utiliza este desastre como una advertencia del juicio futuro en el día del Señor, pero también ofrece un mensaje de esperanza si el pueblo se arrepiente. Dios restaura las bendiciones perdidas y derramadas en su espíritu sobre toda carne. Es un llamado al arrepentimiento y la preparación para el futuro del juicio. En fecha de composición no hay 3 capítulos, 70 versículos. Personajes principales, Joel, Dios, los ancianos de Judá, el pueblo de Judá. Profeta de Dios que transmite el mensaje de advertencia sobre el día del Señor
y llama al arrepentimiento. También proclama la futura restauración y el desamiamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Eso hemos visto en Hechos, ¿verdad? Envía una plaga devastadora sobre la langosta como castigo por el pecado del pueblo. Los ancianos de Judá se les exhorta a recordar las calamidades pasadas y a reconocer el juicio actual, llamando al pueblo a la oración, al arrepentimiento. El pueblo es llamado a ayunar y orar, a arrepentirse para evitar juicio mayor que vendrá en el día del Señor. Principios bíblicos: Dios juzga el pecado, el arrepentimiento trae restauración, el poder de la oración y el ayuno. Dios cumple sus promesas. Vamos. Ya. Ahora aquí nuevamente estoy, hermanos, estamos en el libro de Joel, ¿no ve? Entonces, acá, por favor, quiero que siempre se ubiquen. Por eso yo pongo estitos, ¿no? Para que ustedes se ubiquen en qué estamos. Más o menos aquí, a esta altura, estamos en el 830, más o menos, 825 por ahí, ¿no? Hasta el 800, Joel, ¿no? Está el libro de Joel, los profetas de su época, Abdías, Jaziel, reyes de Judá, Joás, Joram, reyes de Israel, Jehú, Joam, profetas, Eliseo. Entonces, cuando estaba Eliseo, Joel ya estaba acá hablando, ¿no? Joel, Eliseo. Les habíamos mostrado más antes que después viene Oseas, ¿verdad? Joel estaba más antes. Pastor, ¿le puedo interrumpir un minuto? ¿Ya? Pastor, una consulta, un poquito ahorita me he desorientado completamente. Anterior nos ha dado un planito donde se manejaba los años, ¿no ve? Ahorita nos habla sobre 800 años, Pastor, pero en Isaías nos hablaba sobre unos 750 años, algo de 600 en Jeremías. ¿Esto es hacia atrás estamos yendo, Pastor? O como es un poquito me he desorientado, Pastor, quisiera que me encamine a ese lugar. Gracias, Pastor. Ya, lo que pasa es que en el anterior cuadro, ahorita voy a jalar a ver el anterior cuadro que teníamos, donde estaba el profeta de Oseas. Aquí vamos a ver. No es, ahorita no está yendo, pues, Oseas, amor, después esto, después aquello, después lo otro, sino que está yendo según a lo que en el canon bíblico se ha puesto, no está yendo en relación a los años, ¿no? Ahora, si nosotros nos vamos a fijar aquí ahorita, aquí está, esto es esto. Y a ver, voy a compartirles esto, déjenme un ratito, esto los voy a dejar de presentar, ya, y aquí, esto vamos a presentar. O sea, Pastor, esto no está cronológicamente detrás por el tiempo, por Claro, los, es los por sucesos. lo exacto. Aquí está, mira, por ejemplo, aquí este cuadrito les estaba mostrando. Ya, en este cuadrito, por ejemplo, ¿qué les muestro? Aquí está, si se equivocan, si se ubican más o menos, ¿ya? Aquí está ahí está más o menos, si ustedes se fijan, Eliseo, mira, aquí está, Eliseo, Elías, Eliseo, por los años 850. Joel, ¿dónde está? Aquí, en el reino del sur. Joel, a la altura de Elías, ¿no? Elías, Eliseo. Ahora, después está viniendo Jonás, después está viniendo Amós, Oseas. ¿Haz de cuenta? O sea, este Joel estaba mucho más atrás todavía, antes que Isaías y Miqueas, antes que Jeremías. Jeremías incluso estaba hablando ya cuando estaban exiliados. Aquí está, me está ubicando, ¿no ve? Está mirando.
Se están ubicando, hermanos, ¿verdad? Aquí está Jeremías, aquí está Isaías. Ahora, Joel está aquí atrás. Aquí está Joel. Entonces, él está hablando ahorita por el año, por eso dice 800. Ahora, aquí en este cuadro nos muestra el año 900, ¿no? 800. Entonces, ahora, obviamente estos datos no son pues exactos. Por ejemplo, esto que yo he agarrado de Joel, es aquí a esta altura dice 850 más o menos, ¿no ve? Entonces, para que se ubiquen ustedes. Pero si te fijas, inclusive está pues mucho más antes que Isaías, mucho más antes. Por eso es que los cuadros es importante que ustedes lo vean. Está mucho más antes. Abdías incluso está por ahí. Cuando veamos en uno de los profetas menores Abdías, vamos a ver ahí. Ya, gracias, pastor. Pastor, Ya, ¿nos podría mandar esto por PDF? les voy a Así, mandar, les voy a ya, mandar. pastor, por favor. Es para hacernos, digamos, un cuadro grande y tener para armar una cronología, digamos, pastor, Ya, de los sucesos. en el canon bíblico Sí. se ha puesto más o menos de esta manera, se ha desmenuzado, ¿no? Profetas mayores y profetas menores. Entonces, se ha puesto de esa manera. Ahora, si hubiera sido cronológicamente, tendría que haber venido primero Joel, porque Elías y Eliseo no han escrito ningún libro, por tanto, no podrían estar. Hemos dicho que habían dos tipos de profetas, los que han dejado escrito y los que solamente han sido orales, los que han hablado, pero no hay un libro que detalle en eso. Elías y Eliseo están en los libros de Primeras Reyes, en Crónicas, ¿no es verdad? Sin embargo, Jonás, que no hemos visto todavía, si se fijan más arriba, está Jonás. ¿No? Está antes que inclusive, si se fijan, de Isaías, antes que Jeremías, mucho más antes que Ezequiel. Eso tienen que notarse siempre bien, por favor. ¿Ya? Bien, vamos a dejar de mostrar esto. Seguiremos entonces con nuestro otro. Ay, ay, ay. Ya, entonces seguiremos. Entonces, por eso es que te están mostrando Joel por el año 800. Aquí todavía está Isaías, Jeremías, ya no es cronológico, pero estamos yendo en base a lo que está en el orden del canon bíblico que está las Biblias que nosotros manejamos, ¿verdad? Seguiremos. Entonces, biografía de Joel. Sabemos poco, igual que Oseas, no dice de dónde viene, dónde estaba, cómo le ha llamado, no, directamente va al mensaje, a lo principal que Dios los ha llamado. O sea, es corto lo que ellos han aparecido. Por eso, generalmente algunos libros dicen solamente para una sola cosa les ha llamado, ¿no? Para un solo propósito, un solo mensaje. O en ese mensaje tenía 2 o 3 advertencias, pero no estaba como Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿ya? Ahora dice aquí, por eso sabemos poco del profeta Joel, más allá de algunos detalles personales contenidos en el propio libro. Se identificó como hijo de Petuel, predicó al pueblo de Judá, expresó un gran interés por Jerusalén. Joel también hizo varios comentarios sobre los sacerdotes y el templo, lo que indica una familiaridad con el centro de adoración en Judá. Joel 1, 3, 14, capítulo 2, 14 y 17. Joel a menudo recurría a imágenes de la naturaleza, y el sol y la luna, y a la hierba y las langostas, y en general parecía comprender la realidad de que la verdad debe tener un impacto en nosotros y en el mundo. Ahora, el contexto histórico.
Tiro, Sidón y Filistea habían llevado a cabo incursiones militares frecuentemente a Israel. O sea, estaban atacando constantemente al pueblo de Israel, ¿no? En adelante. Una sequía de envergadura y una invasión masiva de langostas había destruido toda cosa verde. Ahora, ¿se acuerdan cuando Elías dice, no hay nada que comer, ¿no? Y le llaman a Elías para que ore por la sequía, ¿no ve? Eso estaba hablando justamente, él estaba en el pueblo del sur, Elías estaba en el pueblo del norte. Por eso es que cuando yo les muestro esos mapitas, tienen que entenderlo. Este desastre físico le da a Joel la ilustración para el juicio de Dios, tal como las langostas fueron un juicio sobre el pecado. Los juicios futuros de Dios durante el día del Señor los excederán lo excederán por mucho. Ese día Dios juzgará, dice, a sus enemigos y bendecirá a los fieles. Ninguna mención es hecha de pecados específicos, ni Judá es reprendida por idolatría. Sin embargo, posiblemente debido a la indiferencia cauterizada, el profeta los llama a un arrepentimiento, ¿no? Bona fide, amonestándoles a rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, ¿no? Profecías sobre el día del Señor. La representación del día del Señor por Joel es tanto aterradora como esperanzadora, presentándolo como un tiempo de juicio divino contra las naciones y un periodo de restauración sin igual para el pueblo de Dios. El profeta no especifica cuándo ocurrirán estos eventos, pero enfatiza su certeza y su impacto transformador. El libro comienza con una descripción de una plaga de langostas que ha devastado Judá, que Joel interpreta como un presagio o precursor del día del Señor. Dice, esta calamidad sirve como una llamada de atención para el pueblo, instándolos a arrepentirse y volver a Dios. Ucha, ahí me he equivocado con Dios con D minúscula. 1000 perdones, por favor. Advierte, ay del día, porque cercano está el día del Señor y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Este juicio inmediato refleja el juicio cósmico y definitivo de Joel, describe más adelante, ¿no? El sermón de Moisés, el pueblo advirtió las terribles calamidades por su desobediencia, Deuteronomio 28. A ver, ¿quién ha participado hoy día? A ver, todos han participado. A ver, hermana Doris, usted que no ha participado toda la noche. Deuteronomio, capítulo 28, del 38 al 46, por favor. Amén, pastor. 28 del 46 al 48, pastor. Del 38. Del 38 ya dice, sacarás muchas semillas al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceite se caerá. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. ¿Hasta ahí, pastor? Ahora sí, ¿no? Entonces, eso le dice en el 28, ¿no ve? Los bienes y los males, si es que nosotros no cumplimos, ¿no ve? Entonces, ese mismo le está recordando. Por eso es que estoy poniendo en el 28, ¿no? Eso ya se ha dicho, ¿no? A la gente que cumple, al pueblo dice, si vas a cumplir, le dice, ¿no? Si vas a obedecer, ¿no? Dios hace un pacto, si vas a obedecer, te va a ir bien. Pero si vas a desobedecer, le dice, te va a ir mal, ¿ya? Entonces, justamente es eso lo que está sucediendo. Y por eso Joel dice acerca de las langostas. En Joel 2, 1 al 11, el profeta amplía este tema, retratando el día del Señor como una invasión de un ejército divino, caracterizado por oscuridad, fuego y formidable enjambre de langostas, que simboliza una fuerte destructiva e imparable. Sin embargo, Joel también presenta un giro hacia la esperanza.
Joel 2:12 al 17, llama al arrepentimiento nacional. Aún ahora, declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasguense su corazón, dice, y no sus vestiduras. Este pasaje destaca el deseo de Dios por un arrepentimiento genuino. Ahora, Joel 2:11, del 2:1 al 11, a ver, hermana. Sí, pastor, algo pasó. Ya no Algo ha pasado. Biblia. Ya, a ver, yo voy a leer, dice, tocad Joel, trompeta de sí, Sion y pastor, dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, dice. 2, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande, fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de mucha generación, dice. 3, delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien dé el escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo corren, como estruendo de carros saltan sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego, se consume en hojarasca como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, dice, ¿no? Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por camino y no tropezará y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por ciudades, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas se retraerán su resplendor. Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Dice, ¿no? Eso dice en Joel. Ahora, eso mismo está en Apocalipsis, en el capítulo 9. A ver, capítulo 9, versículo 7 al 9, hermano. Carlos. Hermano Carlos. Ven, pastor. Ya, rápido, rápido, nos está pisando el tiempo. Ya, Apocalipsis del 1 al 9, ¿verdad? No, de 7 al 9, capítulo 9, 7, 9. Ya, 9, ya. Capítulo 9. 7 al 9. Ya, del 7 al 9. La palabra del Señor dice así. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. 8. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. 9. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos caballos, de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Amén. Entonces dan de cuenta, hermanos, esto está prediciendo muchos años atrás, y en el Apocalipsis también está eso. También está eso, hermanos. Entonces, por esa misma razón, lo que les dije, las profecías son duales, se ha cumplido y se va a cumplir. Imágenes y simbolismos, las vividas imágenes utilizadas por Joel, particularmente las asociaciones de desastres naturales, perturbaciones cósmicas con la intervención divina, también son prominentes en el libro del Apocalipsis. La visión apocalíptica de Juan comparte similitudes con las descripciones dramáticas de Joel, sirviendo como un puente literario
y teológico entre los profetas y las expectativas apocalípticas, ¿no? En Apocalipsis 6, 12, 13 también está, hemos leído lo mismo en el Apocalipsis, o sea, se ha cumplido, va a cumplir, ¿ya? Joel 2, 12 al 13, por esto pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo su corazón, con ayuno, lloro, lamento, rasgar su corazón y no tus vestidos. Dios hace un llamamiento urgente al pueblo a arrepentirse. ¿Cómo? Ayunando, nos muestra un deseo de crecer espiritualmente. Lloro, una actividad de dolor. Lamentos, reconociendo lo más profundo de nuestro ser. Ahora, eso también nos llama hoy a nosotros, hermanos, a cada uno de nosotros. Dice, ¿quieres convertirte? Sí, conviértanse, arrepiéntanse, ayuno o lloro, lamento, ¿no? Hay gente que dice, ay, pero ¿cómo vas a llorar? ¿Cómo vas a llorar? No, no es llorar por llorar, porque queremos llorar, ¿no? Por llorones, a Joel le decían profeta llorón. No, no es el pastor llorón, el hermano llorón, la hermana llorona, no, porque duele, porque nos acongoja, porque nos molesta, por eso decimos, Señor, perdóname, he pecado contra ti, ¿no? Lloramos. Ahora, cuando Dios hace algo a nosotros, lloramos de alegría, de regocijo. Yo me acuerdo muchas veces y empiezo a llorar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha mostrado su fidelidad, su amor. Entonces, eso es lo que Dios quiere, dice, ¿no? De todo corazón. Incluso en el Crónicas 7 dice, si te arrepientes de corazón, nuevamente, de corazón. Yo no quiero que se sasquen las vestiduras, ya no quiero rasgar, sino su corazón, dice nuevamente, su corazón, ¿no? Ese corazón malo. Promesas de bendición y derramamiento del Espíritu Santo. Ha pasado en el libro de los Hechos. El clímax de la profecía de Joel llega a Joel 2:28, donde predice el derramamiento del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Sobre todas las personas, señalando un aspecto universal de la salvación y el juicio de Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. Esta promesa apunta a una nueva era de empoderamiento espiritual y es fundamental para vincular el mensaje de Joel con la enseñanzas del Nuevo Testamento. Eso se ha cumplido de Hechos 2, ¿verdad? Aquí dice mismo, ¿no? Quizá la referencia más directa en la profecía de Joel en el Nuevo Testamento se encuentra en Hechos capítulo 2, en el Pentecostés, y también Pedro cita, ¿no? De Joel capítulo 2, 28 al 32. O sea, Pedro alza este pasaje de Joel, ¿no? Y también en el libro de los Hechos se cumple esto con el derramamiento del Espíritu Santo. El llamado de Joel a un retorno sincero a Dios es un tema que los escritores del Nuevo Testamento abordan con urgencia, dice, ¿no? Y el bosquejo, palabras de Jehová, de Joel, oíd ancianos, escuchad moradores, hasta el capítulo 2:10, el llamamiento al arrepentimiento. Del 2:12 al 2:30 está misericordia de Jehová. Del capítulo 3 hasta hasta el versículo 9 del capítulo 3, juicio sobre naciones. Del 3:16 al 3:19, liberación de Judá. Todo eso fruto del arrepentimiento, dice, ¿no? Y la conclusión, hermanos, tarea para su casa, para que el día sábado me presenten la conclusión de lo que es de la conclusión del profeta Joel. En 2 minutos voy a dejar de presentar para mostrar. Bien, Amós, vamos a entrar al libro de Amós. Bueno, vamos a estar hasta 9:30. Si nos alcanza un poquito, vamos a dejarlo para el siguiente y vamos a tratar de avanzar. Pero la idea es que avancemos 3 profetas menores siempre porque no nos va a alcanzar el tema y después vamos a tener que recuperar una clase. Ya. Ahora Amós está en un momento, dice, de Israel, igual, Amós igual ha sido llamado a Israel del norte. El anterior, que es Joel, estaba llamado al sur, ¿no ve? Norte disfruta de un periodo de éxito, está pues con la época
de buenas, ¿no? Casi sin precedentes. Dios decidió llamar a un pastor y agricultor apacible para que viajara desde su hogar del sur. Él vivía, dice, en la frontera donde estaba entre el norte y el sur. Dios le llama a él para que vaya al norte, siendo del sur. El pueblo del norte siempre usó las condiciones de extranjeros, ¿no? A todos los del sur los llamaban, ya no son de nosotros, son extranjeros, les decían, ¿no? Y Amós, como excusa para ignorar su mensaje de juicio por todo esto, ¿no? A Amós le decían, pero vos eres extranjero, ¿qué vienes aquí a hablar, no? Pero él tenía que hablar, ¿no? Entonces, ¿quién es Amós? Su nombre significa Dios lo llevó. ¿Quién lo escribió? Autoría del libro se le atribuye al propio profeta de Amós. ¿Quién fue Amós? Nativo de Tecoa, ubicado en el desierto de Judá. Era un pastor que complementó su ganancia cuidando de sicomoros. 9 capítulos. Amós hace énfasis en que en Dios hace justicia social. El culto religioso era aceptado solamente cuando ellos ayudaban a los pobres, dice. Momento histórico. Amós vivió durante los días en que Jeroboam II reinó al norte y coincidentemente Usías reinó el sur. Tema principal. Él predicó con fuerte mensaje sobre justicia social, habló sobre los abundantes pecados de los que vivían al norte y condenando al abuso de los ricos. Características literarias. La manera en que escribía Amós indica que era una persona culta, tenía un conocimiento profundo de la historia y los problemas de su época. Resumen. Oráculos del capítulo de Amós 1 y 2, oráculos condenando a los vecinos de Israel. Del 3 al 6, 3 advertencias de juicio. Del 7 al 8, 5 visiones de desastres. Y capítulo 9, promesa de restauración y paz. El mensaje de Amós es un grito por justicia. Y lo mismo aquí. El autor del libro de Amós es un pastor y recolector de higos silvestres de la región de Tecoa. No era un profeta profesional ni un miembro de la élite religiosa. Sin embargo, Dios le ha llamado, ¿no? Amós significa carga o portador de carga. Esto refleja el duro mensaje de juicio que Amós tuvo que llevar al pueblo de Israel y a las naciones vecinas. Temas principales: justicia social, juicio inminente, hipocresía religiosa, Dios como juez universal, arrepentimiento y restauración. Contexto: Amós profetizó durante el reinado de Jeroboam II en Israel, aproximadamente del 782 al 753, un periodo de prosperidad económica y poder político. Jeroboam dice que en esa época tenían mucha prosperidad, ¿no? Y sin embargo el pueblo se estaba cayendo. Sin embargo, esta prosperidad trajo consigo una gran injusticia social y una creciente brecha entre ricos y pobres. La idolatría estaba muy extendida y el culto a Dios se había vuelto superficial. Personajes principales: Amós, Dios Yahvé, Israel y las naciones vecinas. Amós, profeta principal que lleva un mensaje de juicio divino. Dios Yahvé, a través de Amós, Dios denuncia los pecados del pueblo y proclama el juicio que estará por venir. Israel, el destinatario principal del mensaje. Las naciones vecinas anuncian juicio sobre las naciones circundantes por su violencia y crueldad, subrayando que todos los pueblos están bajo el gobierno de Dios y serán responsables de sus actos, ¿no? Principios bíblicos: Dios demanda justicia y rectitud. La hipocresía religiosa es despreciada por Dios. El juicio es resultado del pecado no arrepentido. Dios es soberano sobre todas las naciones. Fecha de composición: 700 a.C., 9 capítulos, 140 versículos. Amós forma parte de la lista de los profetas menores. Fue un pastor de ovejas y agricultor llamado por Dios a ser profeta. Posiblemente era un microempresario, le dice, ¿no? En Amós 7:14.
Su nombre significa portador de carga. Este profeta recibió parte de Dios la encomienda de proclamar el juicio de Dios a una nación rebelde. Ministró en tiempos de Usías, rey de Judá, y Jeroboam II, hijo de Joás, rey de Israel, en el 760. Aquí también estoy poniendo 760-53. ¿No? Probablemente escribió su libro después de la primera mitad del reinado de Jeroboam II. Aunque era oriundo de Tecoa, una villa ubicada a 16 kilómetros al sur de Jerusalén, en Judá, reino del sur, este profeta desconocido e inesperado se dirigió a la nación de Israel, conocida en ese tiempo como Reino del Norte, que reunía a 10 de las 12 tribus de luego de la división de la nación. Ahí estamos viendo, ¿no? Si ustedes están viendo en la pantalla, hermanos, nuevamente, aquí estoy mostrando del profeta Amós, ¿no? El profeta Amós. Jeroboam II, ¿ya? Aquí está Jeroboam II, está Joás, aquí está Jonás, ¿ves? Antes inclusive, y Amós. Entonces, cuando vamos a ver Jonás, va a ser mucho más años atrás todavía. Y lo que el hermano va a preguntar, me estás desubicando. Es que es eso, ¿no? No es tanto que por los años, sino porque en verdad está por el canon bíblico. Entonces, Amós está en esta época, ¿no? Después viene inclusive Oseas, después todavía viene Oseas. Y Amós está en la época del reinado de Jeroboam. En ese reinado también estaba Jonás, ¿no? Y los profetas del sur, más adelante está recién Miqueas. Joel está todavía atrás, fíjense, ¿no? Entonces, por esa misma razón que está Amasías, está Jotam, reis de Judá, Jotam, Acaz, Usías y Azarías, o Azarías se le llama también, ¿no? Al rey. Entonces, justo en esa época dice que estaba Usías, ¿ya? Eso hemos leído, hermanos, entonces, por favor, tomen en cuenta siempre. Después está viniendo Isaías, miren. Después está viniendo Isaías. Y más allá todavía está Jeremías, ¿ya? Entonces, Amós está mucho más antes. No se van a confundir. Del 1 al 9, juicio a las naciones. Del 1 al 2, 3, destrucción de Samaria. Destrucción de Samaria, castigo de Israel llamado al arrepentimiento, castigo por amor, hasta de 4 al 5, juzgando a Israel. Del 7 al 9, juicios y resultados. Capítulo 7.1, me ha mostrado el Señor. 7.4, Jehová llama para juzgar. 7.7, Amós y Ananías. 8.1, juicios sobre Israel. 9.1, juicios seguros. Y 9.11, restauración. ¿Ya? Un mensaje al contexto. El reinado de Jeroboam había sido de grandes éxitos. El reino se había extendido en harto, dice, ¿no? O sea, era una época de mucho placer. Tenían harto, pero como hay harto, como generalmente nos pasa a nosotros, ¿no ve? Cuando tenemos todo, nos olvidamos de Dios. Cuando tenemos todo, ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos orar, ya estamos más ocupados. Ahora los domingos ya tengo que descansar porque como tengo trabajo, ¿no? Hay hermanos que me dicen, ay, pastor, es que todos los días me levanto a las 7, los domingos por lo menos quiero dormir hasta las 8, hasta las 9, y hasta alistarse 11 están llegando a la iglesia. Entonces, eso pasa, nos olvidamos, ¿no? Y eso es lo que ha pasado también con el pueblo de Israel, ¿no? Y dice, Israel estaba en el apogeo de la prosperidad, pero era descarada en su idolatría y apestada de pobredumbre en la moral. O sea, en lo moral ni qué decir, o sea, no había moral en todo caso. Una tierra de blasfemias, robos, injusticia, opresión, adulterio y asesinatos. ¿Les recuerda algo a esta época, hermanos?
haría unos 200 años desde que las 10 tribus se habían separado, dice, del reino de David, y habían establecido el reino independiente norteño, con su culto oficial del becerro de oro. Está en Segunda Reyes 12. Durante parte de este tiempo se había adoptado además el culto a Baal, y todavía imperaban muchas de las prácticas abominables de la idolatría cananita. Mientras tanto, Dios había enviado a Elías, Eliseo y luego a Jonás, pero sin resultado alguno. Israel, endurecida en su idolatría y su maldad, se precipitaba velozmente a su ruina final. Cuando Dios envió a Amós y a Oseas en un esfuerzo final para detener la nación en su carrera loca hacia la muerte. O sea, eran terribles, había tanta injusticia. Y esto es como esta época. Dios manda pastores, Dios manda gente que está hablando del evangelio, pero no hacen caso, hermanos. No, dicen, ya, le vas a hablar del fin del mundo. Ya vamos a ver. En eso vamos a ver, ¿no? Amós fue un profeta de Judea llamado a entregar un mensaje primordial a las tribus del norte de Israel. En el capítulo 7:15. Políticamente era un tiempo de prosperidad bajo el reinado de largo y seguro de Jeroboam II, quien siguiendo el ejemplo de su padre, Joás, en el Segunda Reyes 13:15, de manera significativa restauró los límites de Israel. También fue un tiempo de paz tanto con Judá como con sus vecinos más distantes. La amenaza que estaba continuamente presente de Asiria fue subyugada tiempo atrás en ese siglo debido al arrepentimiento de Nínive ante la predicación de Jonás. No obstante, espiritualmente fue un tiempo de corrupción desenfrenada y decadencia moral. ¿Se acuerdan de Jonás, no ve? Ha ido a Nínive, se han arrepentido, dice que ya tenía que estar invadida por Israel, por Asiria. Pero como se han arrepentido, Dios ha parado el castigo, que después, más adelante, vuelven y caen, ¿no? Caen. Vamos a ver más adelante, hermano, no se preocupen. Denuncia de la injusticia social y opresión. Amós pronostica una tragedia que incluía pronunciamiento de juicio sobre 7 naciones que formaban parte del tiempo tumultuoso en que desarrolló su ministerio de la denuncia contra Israel, que había olvidado las bendiciones de Dios. En Amós 1:3 y hasta el 15, dice, Israel se volvió como sus opresores al imitar a sus pecados. Amós 2:4. Ya vamos a leer Amós capítulo 2, versículo 4 al 8. A ver, aquí la hermana verá leído. Hermana Felipa. Hola, hermana Felipa. ¿Puedo leerlo, pastor? Ya, por favor. Ok, Amós 2, 4 al 8. La palabra dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el 4, no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Así ha dicho Jehová por 3 pecados de Israel, y por el 4, no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo, y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra, de las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan, junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Amén. Han visto, hermanos, cuando leo esto, todo parece un relato de lo que hoy día está pasando también acá, ¿verdad? Entonces dice, asimismo los israelíes se olvidaron del privilegio y la responsabilidad que tenían como pueblo de Dios, algo que lo hacía merecedores del juicio divino. Se han olvidado de todo, han abusado de la gente, los han esclavizado, los han maltratado, por eso mismo ellos ya no podían. Israel desarrolló un estilo de vida, dice, alejada de lo que agrada a Dios, como resultado de su rebeldía espiritual, el egocentrismo y la confianza en sí mismo.
el profeta invitó a Israel a buscar a Dios, capítulo 5, versículo 4. Si querían ir a vivir, debían de arrepentirse de sus pecados y buscar al Señor. ¿Qué dice en el 5:4? A ver, yo voy a leer. 5:4 dice, pero así dice Jehová, a la casa de Israel, buscadme y viviréis, ¿no? Buscadme y viviréis. Si querían vivir, debían de arrepentirse de sus pecados, ¿no? Uno de los pasajes más conocidos en Amós 5:24, donde dice, pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Aquí Amós pide que la justicia prevalezca y que no se permita que la injusticia siga impune. Ahora, hermanos, aquí en Bolivia, ¿hay justicia? No hay justicia. No. No hay justicia. O sea, no va a haber justicia. Por eso es que nosotros esperamos la justicia de Dios. El que tiene dinero, por más ladrón, por más que tenga la culpa, asesino, violador, va a estar libre porque tiene dinero. Pero si nosotros no tenemos dinero, pero no tenemos la culpa y somos, no tenemos, o sea, estamos bien, nos van a meter a la cárcel, porque no tenemos plata. Nosotros no vamos a ir y pagar $20,000 lo que pide un juez, $30,000, 50, no vamos a pagar. Antes nos vamos a ir a la cárcel. Ahí no hay justicia, por eso no hay justicia. Y en esa época era igualito como hoy día vivimos. No había justicia. En Amós 2, 6, 7 dice, el profeta denuncia la opresión y la injusticia social. Por eso, así dice el Señor, por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo, porque venden a los justos por dinero, lo que acaba de decir nuestro hermano, ¿no ve? Al pobre por un par de sandalias. Este pasaje muestra cómo la injusticia se manifiesta en la explotación de los pobres y la corrupción en los negocios. Eran corruptos. No, como hoy día no venden al peso correcto. La corrupción, hermanos, hoy día si los negociantes no subían los precios, estaba tal. Pero ¿qué han hecho? Lo han subido hasta las nubes. Han aprovechado, han dicho, pero ¿qué va a hacer de la gente que no tiene plata? ¿Qué les ha importado? Han aprovechado. Por eso dice, ha habido corrupción. El gobierno está corrupto, lleno de corruptos, alcaldes, todo está corrupto. Difícilmente vamos a poder salir. Por eso viene Cristo. Amós también, en la tercera parte, Amós también denuncia la indiferencia de la sociedad ante estas injusticias. En Amós 6:1 dice, hay de los que están en Sión y de los que habitan en Samaria, los que se jactan de la fortaleza de su corazón y confían en la montaña de Samaria, que son como las alturas de los montes de los terafitas. Aquí critica a quienes se sienten seguros y orgullosos sin preocuparse por los que sufren. En resumen, Amós denuncia la injusticia social y la opresión de su tiempo, llamando a la justicia, a la rectitud y acudir a los demás, a los más vulnerables en su mensaje, siendo muy relevantes, ¿no? En su día, recordándonos la importancia de luchar contra la injusticia y defender a los oprimidos. Hermanos, nosotros como iglesia, como cristianos, tenemos que siempre por la gente humilde, no humilde en cuanto a dinero, puede tener dinero, pero humilde en cuanto a su carácter, a su sencillez. Hoy día al callado nadie lo quiere. Al hablador ya, por más que es espáculo decimos, ¿no? Vean los habladores. Tú te están en varias iglesias, a mi iglesia han venido igual, espáculo de lucha, yo soy esto, yo soy aquello. Y los hermanos reciben. Todavía lo quieren dar bienvenida. Claro, y si el pastor no quiere, el pastor no sigue a Cristo. A veces esa gente hay. Bueno, el profeta denuncia la injusticia, la opresión y la corrupción que estaban corriendo en Israel. Eso ya hemos visto. Primero, el juicio contra las naciones vecinas. Amós 1:3-5 menciona que Dios juzgará a Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab, que son sus vecinos. Sus crímenes y violencia, por ejemplo, en Amós 1:13 dice, por 3 transgresiones de Damasco y por 4 no revocaré su castigo, porque en Galaad con trillos de hierro a
a la guerra, ¿no? Afilasteis la guerra, perdón, afilasteis la guerra, dice, con trillo. Este pasaje muestra que Dios, ¿no?, juzga a estas naciones por su violencia y crueldad. Segundo, en cuanto a Israel, que era el pueblo de Dios, Amós de 2:6 al 8 denuncia su corrupción y pecado. Por tanto, así dice Jehová, por 3 transgresiones de Israel y por cuanto no revocaré su castigo, porque venden al justo por dinero. Eso es lo que vamos a leer hace rato. Y finalmente, Amós habla del juicio final y la restauración futura en Amós 9, 8, 10. He aquí los ojos de Jehová, Dios, están sobre el reino del pecador y lo destruirá en la faz de la tierra, pero no destruirá totalmente la casa de Jacob, dice Jehová. Este texto muestra que aunque habrá juicio, también hay esperanza de restauración para el pueblo de Israel. El llamado al arrepentimiento. Bien, ahí lo vamos a dejar, hermanos. Yo sé que también se han cansado ustedes, ¿ya? No nos falta mucho. El último es prácticamente el llamado al arrepentimiento y con eso terminaríamos. ¿Ya? Ahora, si terminaremos ahí, vamos a esperar ahí. Y también como tarea les voy a dejar la conclusión, ¿ya? Hagan tanto de Joel como de Amós, van a hacer la conclusión. Pero terminaremos primero Amós y hacemos la conclusión, hermanos. Amén. Amén, pastor. Amén. Bien, entonces vamos a orar, por favor. Vamos a agradecer al Señor. Ya, para eso, a ver, ¿a quién vamos a hacerle orar ahora? Hemos hecho orar a varios hermanos. El que no ora, no. Hermana Elisa, a ver,